Buenas noches, hermanos, vamos a dar gracias. Padre amado, Padre celestial, Señor, te damos hoy a ti todas las gracias por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos guíes en este estudio que vamos a tener, que nos dé sabiduría de lo alto, Señor, para poder comprender ciencia y misterio que tú has escondido de los sabios para revelárnosla a nosotros, Señor. Que te amamos como niños te seguimos, Señor. Nos las has revelado a nosotros. Padre, te pido también en esta noche que bendigas a cada uno de nosotros, que bendigas las actividades, todo lo que hacemos, Señor, que sea por ti y para ti. Que donde vayamos o donde estemos, Señor, reflejemos la luz de tu Santo Espíritu a todo el mundo. Que todo el mundo pueda ver y reconocer que tú has dejado huellas, Señor, y nos has enviado a nosotros a hablar de ti. Padre, en esta que con tu Santo Espíritu también estés tomando el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos guíes al entendimiento pleno. Que hoy podamos conocerte un poco más y terminemos un poco más transformados a la imagen de tu Hijo. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites compartir, por esta libertad con la que nos permites hablar de ti, Señor. Y por todo lo que haces cada día, aún a pesar de nosotros mismos, aún a pesar de que no lo veamos, tú siempre estás ahí con tu mano de poder, cuidándonos, Señor, llevándonos por campos fértiles, Señor, evitando que caigamos en espinos. Y por todo, Padre, por todo lo que haces, por lo que eres, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y te damos gracias, gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como lo prometido es deuda, les dije que les iba a preparar algo respecto de las doctrinas de Calvino y Arminio, ¿sí? Si acabamos de terminar la materia de soteriología, la materia de soteriología agrupa a todas las referentes a la salvación, ¿sí? Y estas de las doctrinas calvinistas y arminianistas son el centro de las doctrinas de salvación y están totalmente opuestas una de otra. En el estudio que tomamos utilizamos un material bautista y los bautistas tienen en su toman muy fuertemente la doctrina calvinista. Esto lo van a notar ahora que avancemos un poquito, que lo que estuvimos viendo estaba más orientado al calvinismo. Yo no quiero decir que el calvinismo está mal, ni que el arminianismo está mal. Cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, pero es importante que conozcan las dos doctrinas. ¿Cierto? Hay gente que lleva muy bien su vida cristiana pensando que la salvación no la puede perder, y otros que toman más a pecho el tema de cuidar la salvación con temor y temblor, porque sí piensan que no se puede perder. Entonces, si les parece, vamos a ir al material, vamos a ir avanzando. Al final hay dos videos que le voy a dejar material para que lo puedan ver mejor por separado, si les encargo que lo vean. Son dos pequeños videitos que encontré en YouTube que están muy bien orientados al punto de vista de no tomar ninguna posición, sino exponer positivamente ambas posiciones, ¿sí? Para que dejar que el cristiano sea el que tome la decisión y no inculcar una decisión. Amén. Bueno, voy a ir avanzando aquí el texto. ¿Mm? Amén. Ya pasamos las imágenes de Calvino y Arminio, como les decía antes, para aquellos que no los conocen, este que está aquí del lado izquierdo es Arminio, de origen holandés, y este que está es Calvino. ¿Mm? Prácticamente cuando Calvino parte de este mundo, nace Arminio. No son contemporáneos por muy poquito. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos que dice, uno de los debates potencialmente más divisivos en la historia de la Iglesia se centra en las doctrinas opuestas de salvación, conocido como calvinismo y arminianismo. El calvinismo se basa en las creencias teológicas y las enseñanzas de Juan Calvino,
que vivió de 1509 a 1564, líder de la Reforma, y el arminianismo se basa en las opiniones del teólogo holandés Jacobus Arminius, que vivió de 1560 a 1609. Como pueden ver, Calvino murió en 1564 y Arminio nació en 1560. Si recuerdan que en 1517 comenzó la reforma de Lutero, o sea, Calvino ya estaba allí, estaba jovencito, tenía 7 añitos de edad, pero Calvino es más contemporáneo de Lutero que Arminio de Calvino. Lo que sí les voy a realmente antes de tomar decisión respecto de las doctrinas, también hay que estudiar a las personas que hacen estos estudios, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estudiamos los estudios como es de Agustín de Hipona, estudiamos también su biografía porque sus estudios están impregnados de su historia, de su vida. En este caso les va a ayudar mucho porque la vida de Calvino es muy opuesta a la de Arminio. Calvino fue un tirano. O sea, él llevó las doctrinas que impulsaba por la fuerza y fue muy déspota. No así en el caso de Arminio, que es muy respetado como teólogo y predicador. Eso se los dejo para que luego lo estudien. Les pido por favor, háganlo. Hoy existe el internet, con solo poner en el Google, en el buscador de Google, Juan Calvino, van a tener su biografía completa, y si ponen Jacobus Arminius van a tener su biografía completa a la mano. Y es uno de los problemas que tenemos hoy en día, hermanos. Cuando yo era chico en el ministerio, tenía que ir a la biblioteca de la iglesia a conseguir material. Recién empezaba esto del internet, no había tanto. Pero hoy en día hay mucho material en internet al alcance y a la disposición de todos, de cualquiera que tenga un teléfono celular, tiene toda la biblioteca del mundo en sus manos. ¿Y saben cuál es el problema con eso? Que eso nos hace delante de Dios muy responsables. Porque en estos tiempos no vamos a poder llegar delante de Dios de decir, no sé, tuve los medios, porque no tuve el tiempo y los medios. ¿Amén? Entonces, sigo un poquito. Aquí dice, después de estudiar con el yerno de John Calvin en Ginebra, Jacobus Arminius comenzó como un calvinista estricto. Más tarde como pastor en Ámsterdam y profesor en la Universidad de Leiden. Los estudios de Arminius en el libro de Romanos llevó a dudas y al rechazo de muchas doctrinas calvinistas. Entiendan esto, todos maduramos en el camino, ¿eh? Él empezó como un calvinista estricto. Y finalmente, luego de estudiar, de crecer, de madurar en la palabra de Dios, decidió cambiar su doctrina. Por eso le digo, estudien muy bien. En resumen, el calvinismo, sigo con el texto, se centra en la suprema soberanía de Dios, la predestinación, la depravación total del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. El arminianismo enfatiza la elección condicional basado en el conocimiento de Dios, el libre albedrío del hombre a través de la gracia preveniente para cooperar con Dios en la salvación, la expiación universal de Cristo, la gracia resistible y la salvación que potencialmente se puede perder. ¿Qué es exactamente todo esto? La forma más fácil de comprender los diferentes puntos de vista doctrinales es compararlos uno al lado del otro. Bueno, las doctrinas calvinista y arminianista, los dos se basan en 5 pilares. Yo no lo tengo puesto de esta manera porque lo traté de hacer más coloquial, pero se basa en 5 totalmente opuestos. Y que realmente cuando uno estudia estas doctrinas se da cuenta que no son 5, son más. Y cuando uno trata de traslapar esto al cómo predica o se enseña en las iglesias, es muy raro encontrar una iglesia que tome los 5
pilares de uno o los 5 del otro. Normalmente toman 2 de uno y 1 del otro, mezclan un poco estos pilares en las dos particulares que arman en cada congregación o en cada centro de estudios teológicos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ir a comparar las creencias del calvinismo versus el arminianismo. El primer punto en contradicción de ellos es respecto a la soberanía de Dios, al entendimiento de la soberanía de Dios. Dice aquí que la soberanía de Dios es de que Dios tiene el control total sobre todo lo que sucede en el universo. Su gobierno es supremo y su voluntad es la causa final de todas las cosas. ¿Amén? Entonces, estamos de acuerdo con esta definición de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? O sea, Dios es soberano sobre todo. Lo que va a entrar en discusión luego es cuánta libertad le dio al hombre dentro de su soberanía, con llamado libre albedrío o demás. Avanzamos un poquito. Dice, el calvinismo, acá vienen las comparaciones respecto a esto, a la soberanía de Dios. ¿Qué piensa el calvinismo? En el pensamiento calvinista, la soberanía de Dios es incondicional, ilimitada y absoluta. Todas las cosas están predeterminadas por el beneplácito de la voluntad de Dios. Dios conoció de antemano debido a su propio plan. Ellos manejan mucho, el calvinismo, el tema de los decretos, que Dios ha decretado absolutamente todo a cada persona y nada se puede salir de lo que Él decretó. O sea, anula totalmente cualquier tipo de libre elección humana, de libre elección del hombre. Ellos predican que la libre elección no existe, que Dios ya lo predestinó, que Dios ya lo, de antemano ya lo decretó que iba a ser así. O sea, yo cuando tomo una decisión fue por decreto de Dios, no por voluntad propia. Eso es lo que dice el calvinismo. En cambio, el arminianismo, aquí lo vamos a leer, dice, para el arminiano, Dios es soberano, pero ha limitado su control en correspondencia con la libertad y la respuesta del hombre. Los decretos de Dios están asociados con su conocimiento previo de la respuesta del hombre. O sea, esta es la doctrina de la presciencia, que Dios sabe realmente lo que yo voy a hacer, pero a mí me deja decidir lo que voy a hacer. Me ha dado libre albedrío para que yo decida aceptarlo o rechazarlo. En el caso del calvinismo, el hombre no tiene potestad de rechazar o aceptar a Dios. Los que conocen a Dios y lo aceptan es porque fueron predestinados por Dios. Estas son las importantes diferencias. El entendimiento de la libre voluntad del hombre. No sé ustedes qué crean, si Dios nos ha dado libre voluntad o no podemos nosotros creer que tomamos decisiones, pero en realidad estamos cumpliendo el decreto de Dios y no podemos hacer otra cosa. Bueno, ese es el primer punto. Entonces, si quieren ir tomando nota de ello, acordándose, la soberanía de Dios es el primer punto y aquí están los dos pilares. Van a ver que finalmente son 5, ¿no? La soberanía de Dios sería el primer pilar. Ya venimos dice una cosa. El segundo pilar habla sobre la depravación del hombre. ¿Sí? O sea, qué tan infectado está el hombre por la raíz adámica que traemos, por el pecado de Adán, ¿sí? La raíz pecadora que traemos cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Y aquí dice, los calvinistas creen en la depravación total del hombre. O sea que el hombre está depravado, no tiene absolutamente nada bueno. Mientras que los arminianos se aferran a una idea denominada depravación parcial. O sea que el hombre está en depravación, o sea, está en pecado, pero que Dios le ha dado la posibilidad de, digamos, de tomar decisiones o de actuar correctamente, actuar en la voluntad de Dios. Digamos, antes la voluntad humana queda anulada, ¿no es cierto? O sea, el que creyó y aceptó a Cristo fue porque Dios lo predestinó para que hiciera eso. Y una vez que hace eso ya no puede evitar hacer la voluntad de Dios. Quiera o no quiera va a hacer la voluntad de Dios. En cambio, en el caso del arminianismo dice hacer la voluntad de Dios o apartarme de Dios. Amén. Bueno,
¿Qué dice el calvinismo? El calvinismo dice que debido a la caída el hombre está totalmente depravado y muerto en su ser. El hombre no puede salvarse a sí mismo y por tanto Dios debe iniciar la salvación. O sea, Dios es el que va y sálvalo. ¿Ven? Lo busca y de manera irresistible para el hombre lo atrae. El arminianismo dice que debido a la caída el hombre ha heredado una naturaleza corrupta y depravada. A través de la gracia previniente, Dios eliminó la culpa de Adán, del pecado de Adán. La gracia preventiva se define como la obra preparatoria del Espíritu Santo dada a todos, capacitando a una persona para responder al llamado de Dios a la salvación. O sea, lo que aquí dice es que todos van a recibir el mensaje, algunos van a aceptar y algunos lo van a rechazar de su propia voluntad. Totalmente opuesto a lo que dice el calvinismo. El calvinismo dice que Dios ya me predestinó y yo voy a seguir a Dios en el momento que Él decretó que yo voy a seguirlo a Él y no tengo manera de escapar. En este caso dice que yo voy a recibir la palabra, a mí me van a venir a hablar, y voy a tener la libre voluntad de aceptar lo que me dicen, de escuchar o de rechazar. Otro punto importante, el tercero, que es la elección. La elección se refiere al concepto de cómo se elige a las personas para la salvación. Los calvinistas creen que la elección es incondicional, mientras que los arminianos creen que la elección es condicional. O sea que yo, hombre, yo condiciono la elección. O sea, lo que dice el arminianismo es yo puedo condicionar mi elección, y el calvinismo dice no manera de condicionar mi elección. Es incondicional. Fue Dios el que me eligió y yo no puedo hacer absolutamente nada. Calvinismo. Antes de la fundación del mundo, Dios escogió o eligió incondicionalmente a algunos para ser salvos. La elección no tiene nada que ver con la respuesta futura del hombre. Los elegidos son elegidos por Dios. Amén. Y el arminianismo dice lo contrario, dice que la elección se basa en el momento previo de Dios, de aquellos que creerían en Él a través de la fe. En otras palabras, Dios eligió a quienes lo elegirían por su propio. La elección condicional se basa en la respuesta del hombre a la oferta de salvación de Dios. O sea, Dios me ofrece salvarme, me muestra su ser, se revela a mi vida y yo elijo. ¿Sí? Yo elijo. Lo que sí es muy importante es entender el concepto de presciencia. ¿Qué significa la presciencia? Dios sabe todo lo que va a pasar, porque para Él el futuro es historia. O sea, ya para Él el futuro, lo que va a pasar ya pasó, ya lo vio. Entonces Él perfectamente sabe qué voy a hacer. Luego cada uno tiene que estudiar en su propio ser el alcance del libre albedrío. O sea, con mi libre albedrío, cambiar la voluntad de Dios. ¿Puedo oponerme a la voluntad de Dios y sorprender a Dios con una decisión? Bueno, eso cada uno deberá estudiarlo y tomar su propia decisión. Pero imagínense si Dios sabe, desde que me creó, desde antes de la fundación del mundo, que yo lo voy a rechazar, y de golpe yo lo sorprendo aceptando, porque alguien me predicó, porque alguien me llevó a Él, yo le acepto, ¿podré cambiar el destino? ¿Podré cambiar el futuro de Dios con el poder del libre albedrío que Dios me dio? Cada uno tome su propia decisión en esa postura. Después viene la expiación de Cristo. Esta es fundamental. Y para mí es importante de todas, y es donde el calvinismo finalmente se va a un extremo y se aleja de la realidad, ¿no es cierto? La expiación de Cristo. La expiación es el aspecto más controvertido del debate entre el calvinismo y el arminianismo. Se refiere al sacrificio de Cristo por los pecadores. Para el calvinista, la expiación de Cristo se limita a los elegidos. En el pensamiento arminiano, la expiación es ilimitada. Jesús murió por todos, pagó el pecado de todos. Entonces, lo explicamos así, calvinismo, ¿qué piensa? Que Cristo murió
pecados de los predestinados, de los escogidos, nada más. No pagó el precio de los pecados de los demás. Y en cambio los arminianistas dicen, no, Cristo se subió a la cruz para morir por todos, pagó los pecados de todos y le dio a todos la oportunidad de aceptarle y tomar el regalo de la salvación. ¿No es cierto? O sea, inclusive de los que lo rechazan, los pecados de esa persona ya han sido pagados, el precio de los pecados de esa persona han sido pagados. Miren, leemos aquí en el texto, dice el calvinismo. Jesucristo murió para salvar a aquellos que le fueron entregados, o sea, elegidos por el Padre en la eternidad pasada. Dado que Cristo no murió por todos, sino solo por los elegidos, su expiación es totalmente exitosa. O sea, Cristo murió por los predestinados, por los escogidos, no por todo el mundo. El arminianismo dice que Cristo murió por todos. La expiatoria del Salvador propone un medio de salvación para toda la raza humana. La expiación de Cristo, sin embargo, es efectiva solo para aquellos que creen, que la aceptan, que la reciben. Miren, yo cuando pienso en este punto hago una reflexión personal. Puede ser buena, puede ser mala, pero es mi manera. Dios, cuando yo estudio a Cristo y a Dios, que son uno, estudio sus atributos. Uno de sus atributos, digamos, más importante o más contradictorio con los demás es el de la justicia, de ser un Dios totalmente justo. Además de ser es un Dios justo. Entonces, si yo tomo esos dos atributos de Dios, el amor y la justicia, y no los confronto, no los pongo a chocar uno con otro, tengo que entender que Él los amó a todos y Él hubiera deseado pagar el precio por todos, a pesar de que sufriera por los que no le van a aceptar. Pero tomándolo desde el punto de vista de su justicia, si yo no soy un predestinado, yo no fui predestinado antes, y Cristo el precio de mi pecado, yo no tengo la misma oportunidad de aquel que fue predestinado. O sea, cuando yo llegue delante de Dios al juicio, me diga, tú no fuiste predestinado, no estás salvo, no puedes entrar al reino, y yo tranquilamente podré decirle, a ver Señor, no puedes hacer eso porque no sería justo. ¿Cómo no sería justo? No sería justo porque a mí no me diste la misma oportunidad que aquel. Al haber tú elegido de antemano y haber predestinado a él y no haberme predestinado a mí, no me diste la misma oportunidad. Eso te haría un Dios injusto. Ese es mi razonamiento, por el cual creo que en este especial de la expiación de Cristo, el calvinismo se salió. Y además yo estudié mucho también la vida de Lutero. Y esta doctrina de la expiación de Cristo la comenzó a desarrollar Lutero, pero no la terminó porque cuando tenía que escribir Jesús no murió por todos, ahí a él le tembló la mano. Él dijo, híjole, aquí tengo en esta ecuación, esta fórmula matemática, hay un símbolo que no cuadra, no está bien, no me da el resultado esperado. En cambio, sin miramientos, tomó su pluma y sin que le temblara la mano, anotó, Cristo no murió por todos, Cristo murió solo por los elegidos, por los predestinados. Y yo puedo entender perfectamente bien que Arminio haya tomado una decisión así tan drástica y le hubiera puesto al Señor casi en una posición de injusticia doctrinal, porque uno estudia la vida de Calvino y lo entiende. Calvino no tenía los principios morales que tenía Lutero. Claro, para que ustedes lo puedan estudiar en el futuro. Amén. Bueno, hasta aquí no veo ninguna pregunta, no sé si se va entendiendo. La clase de hoy no va a ser muy larga, porque este tema es bastante corto, ¿no? Pero lo vamos a ir estudiando a ver hasta dónde llegamos. El próximo pilar, las diferencias, está basado en la gracia de Dios, ¿sí? El alcance de la gracia de Dios.
Entonces podemos tomarlo a este punto como gracia. Dice que el texto, la gracia de Dios tiene que ver con su llamado. El calvinismo dice que la gracia de Dios es irresistible, mientras que el arminianismo sostiene que se puede resistir. Ahí cada uno tendrá que tomar su posición, ¿no? Calvinismo. ¿Qué dice el calvinismo en este tema de la gracia? Dice, si bien Dios extiende su gracia común a toda la humanidad, no es suficiente para salvar a nadie. ¿Mm? ¿Por qué dice esto? Porque dice que el hombre es tan depravado, ¿se acuerdan al principio que es la depravación total? Es tan depravado que de ninguna manera puede entender o aceptar la gracia, que necesita ser forzado por Dios para recibir la gracia. Entonces, Dios lo tiene que forzar, si no, por tanta depravación no la puede tomar. Dice, solo la gracia irresistible de Dios puede llevar a los elegidos a la salvación y hacer que una esté dispuesta a responder. Esta gracia no se puede obstruir ni resistir. ¿Eso qué quiere decir? Que como Dios me predestinó, cuando a mí me llegue el día de Dios para mi vida, no voy a poder resistir. No hay manera que resista. ¿Mm? Porque yo soy uno de los escogidos, uno de los elegidos, y yo voy a caer. Aquí también podría entrar el análisis de los distintos. La palabra dice que nos da dones para el ministerio. Y yo conozco mucha gente que reniega de los dones. Además hay una parábola de los talentos, donde hay gente que puede enterrar el don y no darle el fruto a Dios de ese don que le dio. ¿Mm? Entonces, el tema de los dones viene también muy aquí por el lado de la gracia, ¿no? Porque yo recibo dones para ministerio por gracia. Porque de gracia recibo, de gracia doy. Entonces, aquí lo que dice es que si yo voy a recibir un ministerio de pastor, no me voy a poder resistir de ninguna manera. O sea, no solo voy a ser salvo, sino que voy a ser pastor, por voluntad de Dios. En cambio, ahora que estudiamos en la misma, voy a decir que no. Dios me escogió, me dio el don de pastor, puedo no ejercerlo, puedo enterrar mi talento y no darle el fruto a Dios del talento que él me dio. Pues bueno, el arminianismo dice, seguimos aquí, a través de la preparatoria preveniente, dada a todos por el Espíritu Santo, el hombre puede cooperar con Dios y responder con fe a la salvación. Mediante la gracia previniente, Dios eliminó los efectos del pecado de Adán, debido al libre albedrío. Los hombres también pueden resistir la gracia de Dios. No está en la posición arminiana. Yo puedo, por el libre albedrío, por el poder del libre albedrío que Dios me dio, resistir. A pesar de que Dios me busque, me mande 1, 2, 3, 5, 10 predicadores a que me hablen de Dios, yo resistir. Amén. En el caso del calvinismo no necesita Dios mandarme muchos predicadores, porque en mi hora no va a haber resistencia posible de mi parte. Y ahora el próximo punto, en discordia, es la voluntad del hombre, justamente el libre albedrío. Dice, el libre albedrío del hombre contra la voluntad soberana de Dios está vinculado a muchos puntos en el debate entre el calvinismo y el arminianismo. El calvinismo dice, todos los hombres son totalmente depravados y esta depravación se extiende a toda la persona, incluida la voluntad. Excepto por la irresistible gracia de Dios, los hombres son completamente incapaces de responder a Dios por sí mismos. ¿Amén? En cambio, el arminianismo dice, debido a que la gracia preveniente es dada a todos los hombres por el Espíritu Santo, y esta gracia se extiende a todas las personas, tienen el libre albedrío. O sea, cualquiera puede aceptar a Cristo. Y el precio de sus pecados ya fue pagado por Cristo en la cruz. Entonces, cualquiera le puede aceptar. O sea, cualquiera que reciba la palabra y abra su corazón, el Espíritu Santo ahí va a entrar y va a hacer la obra. ¿Amén? O sea, en el caso del calvinismo dice el Espíritu Santo va a entrar, aunque sea por la fuerza. Va a entrar porque va a entrar. Porque yo no puedo hacer nada para evitar que entre.
Amén. El próximo punto importante es la perseverancia. La perseverancia, la permanencia. Ustedes allí lo quieren entender. Dice que la perseverancia de los santos está ligado al debate de una vez salvo, siempre salvo, y la cuestión de seguridad eterna. El calvinista dice que los perseverarán en la fe y no negarán permanentemente a Cristo ni se apartarán de él. El arminiano puede insistir en que una persona puede apartarse y perder su salvación. Sin embargo, algunos arminianos abrazan la seguridad eterna. Se dan cuenta, aquí también es donde se mezclan los puntos, ¿no? Pilares o los pilares en los cuales los quieran dividir, ahí algunos toman 2, 3, 1, 2, o sea, se hace una mezcla, ¿no es cierto?, de elección de estos pilares. Entonces aquí dice que hay muchos calvinistas inclusive que por ahí toman la doctrina que fue el de la predestinación, de la gracia irresistible, pero, ¿no es cierto?, ellos abrazan con fuerza la salvación, que no pueden hacer nada para perder la salvación, vivan como vivan, no hay manera de perder la salvación. En cambio, los arminianos dicen que sí, la salvación la puedo perder si yo me aparto de Dios, voy por el pecado, y un momento que me deslice tanto que pierdo la salvación. El Espíritu Santo se aparta de mi vida. Pero que algunos arminianos también abrazan la seguridad eterna. Va a haber arminianos que van a decir que sí, que yo tengo libre elección, que demás, pero la salvación no la puedo perder. Ahí donde se... El calvinismo dice, los creyentes perseverarán en la salvación porque Dios se encargará de que nadie se pierda. Los creyentes están seguros en la fe porque Dios terminará la obra que comenzó. El arminianismo dice que mediante el ejercicio del libre albedrío, los creyentes pueden alejarse o caer de la gracia y perder su salvación. Dice, es importante notar que todos los puntos doctrinales en ambas posiciones teológicas tienen un fundamento bíblico, razón por la cual el debate ha sido tan divisivo y duradero a lo largo de la historia de la Iglesia. Diferentes denominaciones no están de acuerdo sobre qué puntos son, rechazando todo o parte de cualquiera de los sistemas de teología, dejando a la mayoría de los creyentes con una perspectiva mixta. Debido a que tanto el calvinismo como el arminianismo tratan dos conceptos que van mucho más allá de la comprensión humana, es seguro que el debate continuará mientras seres finitos tratan de explicar un Dios infinitamente misterioso. ¿Amén? Bueno, el texto, ahora vamos a ver, aquí sumé un cuadro comparativo. Yo quisiera saber, no veo preguntas aquí en el chat, si alguien tiene alguna duda. Yo debería creer que dudas deberían haber muchas en este punto. Estamos tocando el corazón central de la doctrina de la salvación, de la soteriología. No es lo mismo para una persona creer que la salvación se puede perder o creer que no se puede perder. Porque si yo creo que no se puede perder, puedo ser mucho más laxo en mi manera de relacionar. En cambio, si pienso que se puede perder, voy a tener un temor santo a perderlo y un temor santo a apartarme de Dios. Entonces, ninguna de las dos posturas está totalmente mal. Depende de la persona, de que pensar que la salvación no se va a perder de todas maneras lo haga mantenerse santo porque Dios es santo, o que necesite realmente creer que la salvación se puede perder para tener temor de que eso pudiera pasar y entonces mantenerse en una posición de santidad. También depende mucho de cada una de las personas. Bueno, por aquí no veo todavía tampoco preguntas. Les dije la clase hoy va a ser un poquito más corta, porque estamos viendo solo una de las doctrinas. Entonces,
Es importante para la vida personal de cada uno lo que crea y que provoque lo que pueda vivir, ¿no? Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Seguimos adelante? ¿Mm? Vamos al cuadro comparativo. Miren, este es un cuadro comparativo en el debate teológico entre arminianos y calvinistas, ¿sí? Tiene 3 columnas. Se trata del asunto. Si se van a dar cuenta, yo aquí, esto está abierto en más de 5, porque ya les dije, no son 5, son más, y pueden ser más de los que están acá. Desmenuzando estas doctrinas se pueden sacar 7, 10, 15, o sea, son muchos puntos. Cada uno de los puntos se puede abrir en varios. Aquí está un poquito más expuesto, lo vamos a ir viendo despacito y vamos a entender. El primer asunto en discusión va a ser el pecado original y la espiritual. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el pecado? ¿Cómo me afecta a mí el pecado espiritual y cómo afecta a mi condición espiritual? Primero está la postura arminiana. La postura arminiana dice que hay una debilidad heredada de Adán. Niega que la culpa del pecado dispute a todos sus descendientes. ¿Mm? Fíjense, aquí se fueron al otro extremo, ¿no? Contrario. ¿Mm? Quiere decir que la culpa del pecado de Adán no cae sobre todos. ¿Se dan cuenta cómo cuando hay posiciones opuestas y se discuten posiciones opuestas, las cosas se van a los extremos y eso es lo malo? Yo siempre digo cuando discuto algo con alguien y no me pongo de acuerdo, es que si él piensa una cosa y yo pienso otra, seguramente la verdad debe estar en el medio, en un medio. Entonces, esa es la postura arminiana, ¿no? Que no a todos vienen con el pecado original, algunos pueden ser. Esa es la postura arminiana extrema. La calvinista extrema también dice que la depravación es total y culpa heredada, total y culpa heredada de Adán, atribuidas a todos los hombres. O sea, todos tenemos el principio del pecado adámico en nuestra vida, pero a tal punto que nos da una depravación total, totalmente corrompidos estamos por ese pecado original que viene en nosotros. A tal punto corrompidos que no nos permite hacer absolutamente nada de la voluntad de Dios por nuestra propia voluntad, por eso Dios tiene que forzar. Totalmente opuesta a las posiciones. Bueno, el siguiente punto habla aquí de la voluntad humana. ¿Sí? Amén. Este punto dice que el hombre, en la postura, acuérdense, arminianos, calvinistas, o sea, a la izquierda arminianos, a la derecha calvinistas. Los arminianos dicen que el hombre es libre para hacer también lo espiritualmente bueno y volverse a Dios de sí mismo. O sea que yo soy libre de poder hacer lo bueno espiritualmente, la voluntad de Dios se pudiera decir, y que yo tengo la libertad de aceptar. Que yo debo conocer la voluntad de Dios, estudiar para conocer la voluntad de Dios, conocerlo a Dios, para saber cuál es, y yo decidir si lo obedezco o no. Ahora, ¿qué dice el calvinismo a este aspecto? Dice que esclaviza al pecado. No puede hacer el bien que agrada verdaderamente a Dios. Por naturaleza no busca. O sea, que dice que no puede hacer el hombre absolutamente nada de la voluntad de Dios en su vida. No hay manera que haga la voluntad de Dios. Porque es tanta la depravación que ni siquiera puede ver o entender esa voluntad de Dios. Entonces, por naturaleza, de ninguna manera nadie va a buscar a Dios y de ninguna manera nadie va a aceptar a Dios por su propia voluntad. Amén. O sea, esto también da por tierra hace inefectiva la predicación, hace que la predicación sea algo obsoleto y absolutamente inefectivo. Amén. Bueno, después el próximo punto en discusión está por la gracia de Dios. El alcance de la gracia. Dicen los arminianos que la gracia capacitante dada a todos, la gracia salvadora dada a los que creen
y la gracia perseverante dada a los que le obedecen. Se dan cuenta que aquí la voluntad humana son 3 puntos que está tocando, ¿no? Dice, la gracia capacitante dada a todos. Eso significa que Cristo pagó el pecado de todos. O sea que todos estamos capacitados porque ya hay un precio pagado por nuestros pecados para dar la salvación. ¿Sí? Entonces después dice, bueno, yo tengo la libertad de aceptar la salvación. ¿Sí? Tengo la capacidad de aceptar la salvación. Entonces viene el segundo, que es la gracia salvadora. La gracia salvadora es dada a los que creen, a los que aceptan. ¿No es cierto? Y después la gracia perseverante. La gracia perseverante es los que deciden, una vez salvo, obedecerle. Y esto también da la libertad de que decidan desobedecerle y hasta apartarse e irse al mundo. ¿No es cierto? O sea, volverse al mundo y perder su salvación. ¿Ya? Son 3 puntos. La gracia capacitante fue dada a todos. Significa que ya hay capacidad de que yo pueda arrepentirme y ya el precio de mis pecados está pagado. La gracia salvadora, la llegada del Espíritu Santo en mi vida es a los que creen, a los que aceptan, a los que deciden recibir a Cristo. Y después viene la gracia perseverante, o sea, persevero en el camino de Dios por mi obediencia. Y yo soy el que decido si soy obediente o no a Dios. Pero vamos, los calvinistas que dice que la gracia común dada a todos, la gracia salvadora dada a los escogidos. Y fíjense que aquí hay una contradicción, con algunas contradicciones de esta doctrina, pues dice, la gracia común dada a todos, o sea, hace un rato leímos que los calvinistas afirman que Cristo no murió por todos. Entonces no hay una gracia común para todos, porque el precio de los pecados de todos no está pagado, solo está pagado de los escogidos, de los predestinados. Entonces esto sería, en realidad, lo voy a acomodar un poco, sería que la gracia común dada a los predestinados y la gracia dada también a los predestinados, también a los escogidos. Y que cuando llegue el momento de Dios para ellos no van a poder resistirse de ninguna manera, su voluntad no va a ningún papel. Amén. Bueno, hasta aquí tampoco veo ninguna pregunta. Yo sé que no es un tema fácil de entender, me extraña que no quieran preguntar nada. O está todo muy claro o está todo muy oscuro. Mientras yo sigo, Ahora vamos a hablar del punto de la predestinación, de la predestinación y el por qué. Los arminianos dicen que la predestinación, de la cual la Biblia habla, está basada en la presciencia de Dios, o sea, en el conocimiento previo de Dios de las acciones de cada uno de los seres humanos y de las decisiones que va a tomar en su vida. O sea que sí hay una predestinación, pero no porque Dios, la voluntad de Dios, ni por decreto, ni porque Dios lo decretó, sino porque Dios sabe de antemano quién va a ser y quién no va a ser. Y ahí viene el punto de si el precio de los pecados de los que no van a ser, que Dios sabe que no van a ser, que no le van a aceptar, fueron pagados o no en la cruz. Y entonces la predestinación, según los calvinistas, está basada en los decretos de Dios. O sea, Dios decretó quién va a ser predestinado. Que Él dijo, este, hacía dedo, tal, y todo lo demás no. ¿Cierto? Y lo decretó. ¿Sí? Como si fuera una cuestión legal, ¿no? Una cuestión, decretó quién sí y quién no va a ser salvo. Amén. Seguimos con el siguiente. Hasta aquí ya se dan cuenta que hicimos creo que 5, 2, 4. Este sería el quinto, después ya sigue el sexto, hay más. El quinto en este caso en la lista sería la regeneración. Este es un punto importante, es importante porque en la regeneración es importante que yo decida de si yo juego papel o no juego papel, porque eso va a marcar mi vida cristiana, va a marcar mi búsqueda, mi caminar con Dios. De manera profunda va a marcarlo. No va a ser lo mismo quien crea que la regeneración es una obra divina humana y que yo tengo que esforzarme y trabajar para mi regeneración,
junto con el Espíritu Santo, que aquel que cree que sobra exclusiva del Espíritu Santo y yo hago lo que hagan, no hay manera de evitarlo. ¿Mm? Va a marcar tu vida y tu caminar con Cristo. Entonces, la regeneración, dice los arminianistas, que es la obra de Dios y del hombre. Traduciría de que es una obra divino-humana. Hay participación de Dios por medio de su Santo Espíritu y participación del hombre. En cambio, en los calvinistas dicen que es la obra exclusiva de Dios. Significa que si yo recibo el Espíritu Santo en mi corazón, ya no puedo resistirme a la obra del Espíritu Santo en mi vida. No hay manera entonces que yo ya me resista. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Yo estoy excluido. Simplemente voy a ser el resultado del cincel y el martillo de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta qué tan extremas son las posturas, ¿no? Ahora va a hablar respecto de la expiación. Esta la expiación justamente es el pago del pecado que Cristo hizo en la cruz. ¿No es cierto? Si Cristo pagó o no pagó por todos los pecados de los hombres. Según los arminianos dice que es un sacrificio y satisfacción por los pecados enteros. Es decir, por los pecados de cada individuo de la raza humana, aun los que han muerto en sus delitos y pecados. El arminiano insiste en que Dios pagó el precio en la cruz, Cristo, de todos. Todo ser humano que caminó sobre esta tierra tiene la posibilidad de expiar sus pecados por medio del sacrificio redentor de Cristo. ¿Amén? Ahora, los calvinistas van al otro extremo y dicen que el sacrificio es la satisfacción de la justicia de Dios por los pecados de los escogidos que el Padre le entregó. O sea que es el pago de los pecados de solo los escogidos. El que no fue escogido antes de la fundación del mundo, el que no fue predestinado, no tiene sus pecados pagados. Por ende, para él, de que la salvación le alcanza. ¿Sí se va entendiendo? Después dice cómo se aplica la expiación. Otro punto, ¿no? Fíjense que estos dos entran junto con el de la regeneración, están todos en un mismo pilar, están separados para que lo podamos ver un poquito mejor. En esta separación que estoy haciendo hay más posibilidades de que algunas congregaciones tomen una de acá, otro de allá y hagan más una mezcla así entre los dos, ¿cierto? De más puntos de uno y de otro. Amén. Entonces ahora viene la aplicación de la expiación. El arminianista dice que por el poder del Espíritu Santo en respuesta a la voluntad del... O sea que la expiación, o sea, la limpieza, la purificación de mis pecados, se aplica a mí por mi voluntad. O sea, por mi voluntad el Espíritu Santo viene a mi vida y aplica la obra expiatoria de Cristo en mi vida y limpia mis pecados pasados. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos claros en este punto? Bueno. Ahora, ¿qué dicen los calvinistas? Dice que es por el poder del Espíritu Santo de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea que el Espíritu Santo va a limpiar los pecados de aquel que Dios escogió. O sea, no hay acción ninguna del hombre. El hombre no puede hacer absolutamente nada. Próximo punto es el ordo salutis. Esto se entiende, bueno, en teología, ¿no es cierto? ¿Qué es el ordo salutis? Yo aquí abajo lo puse, lo aclaré, quiere decir el orden de la salvación. ¿Cómo es que la salvación llega a una persona? ¿Cuáles son los pasos que cumple la salvación para hacerse efectiva en una persona? ¿No es cierto? Miren, ¿qué dicen los arminianos? Dicen que primero es el llamamiento. O sea, Dios manda a alguien que predique. Manda, porque también la doctrina de la predicación van a ver que es una obra divina humana.
porque así Dios lo decidió. Dios decidió usar al hombre para llevar su palabra. ¿Por qué lo hizo? Porque le dio placer, le plació hacerlo de esa manera. ¿Sí? O sea, nos manda a predicarle hasta lo último de la tierra. ¿No es cierto? ¿Y por qué es obra divina humana? Porque yo puedo hablarle a alguien de mi Señor, explicarle lo que mi Señor quiere darle, pero yo no puedo hacer que Él se arrepienta. Esa es obra divina, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, primero es el llamamiento. Luego viene la fe, o sea, al aceptar, recibo fe. Recibo la certeza de lo que no se ve. Creo, recibo fe. Después viene, por esa fe que me llega, que me da y el Espíritu Santo estando en mi vida, que me redarguye de pecado, justicia y de juicio, viene el arrepentimiento. Me arrepiento de todos mis pecados pasados, por ende todos mis pecados son limpiados. Luego viene la regeneración. O sea, la obra del Espíritu Santo en mi vida comienza a convertirme a la imagen de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Después viene la justificación. O sea, una vez arrepentido, una vez que empieza el proceso de regeneración, Dios me justifica, o sea, me hace justo delante de Él. Ya no tengo pecado en mi vida. Después viene la perseverancia. La perseverancia es permanecer. Y acuérdense que los arminianos dicen que yo permanezco por mi propia voluntad. ¿Sí? No soy forzado a permanecer. Por mi propia voluntad permanezco en el camino. ¿Cómo permanezco en el camino? Decidiendo yo mismo por mi voluntad hacer la voluntad de Dios, obedecer, la obediencia. ¿No? Y después la glorificación. La glorificación todavía no llegó, es futura. La glorificación es cuando nos encontremos con nuestro Señor en las nubes y nos dé un nuevo cuerpo, ¿sí? Y tengamos la misma condición que Él. ¿Cierto? Ahí vamos a ser glorificados. Es más, dice que vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a morir ni envejecer ni envejecer. Es el mismo cuerpo que hoy tiene Cristo, que recibió Cristo al ser resucitado por nuestro Dios. Bueno, este es el orden. Podremos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasos de la salvación. 7 pasos. Y ahora viene la postura calvinista. Dice que el primer paso es la elección. No participa el hombre, o sea, fue Dios que me eligió. Y antes de la fundación del mundo. Después viene el llamamiento. O sea, Dios me llama y yo no me puedo resistir. ¿Vamos? Vamos, voy. Después viene la regeneración. Viene la fe. O sea, Dios me regenera sin que mi voluntad le afecte en lo más mínimo. Él me da fe, ¿no es cierto?, para mantenerme firme. Después de la fe viene el conocimiento, la justificación, la santificación y la glorificación. Fíjense que la perseverancia aquí no le está puesto ese punto que está. ¿Por qué? Porque yo no tengo manera de salirme. No tengo manera de decidir salirme. O sea, no puedo perseverar por mi propia voluntad. Voy a perseverar porque Dios así lo decretó. Punto. No hay otro. No hay pierde en esto, ¿cierto?, para los calvinistas. Miren, si ustedes analizan todo esto y analizan bien la Biblia, van a ver que la Biblia dice cosas de un lado y cosas del otro, ¿cierto? Por ende tiene que haber una realidad, una verdad en medio. O sea, aquí se pudiera decir, ¿puedo yo perder la salvación? Puedo creer que sí. Pero también estudiando la Biblia entiendo que perder la salvación no es fácil, es muy difícil. Tengo que hacer mucho para perderlo. O sea, ni es tan libre de que la pierdo porque me dicen algo e insulto a una persona, perdí mi salvación, no, tan simple. Pero tampoco es de que si me convierto en asesino serial, no puedo perder mi salvación. Es más, sería bajo esta doctrina asesino serial por voluntad de Dios, porque yo no tengo una voluntad que me guíe.
Perfecto. Bueno, con esto ya vimos todos los puntos. Con esto estaríamos terminando este estudio. Yo tengo aquí dos videos. Les puse aquí ver interesantes videos. En el material que les envié está al final. Son dos videitos que lamentablemente no los puedo ver con ustedes. Son de YouTube los videos, ¿eh? No los puedo ver con ustedes, que van a ver la grabación de manera posterior, porque si los reproduciría no los escucharía. Entonces, yo les encargo que pueden entrar a YouTube y verlos con esta dirección. Igualmente voy a ver la manera de, en poco tiempo, también subirlos a nuestro canal de YouTube. O sea, por lo menos la referencia para que puedan ir de nuestro canal a verlo directamente a donde estén. Entonces yo aquí ya estaría terminando la grabación y esta clase, ya terminamos por completo la materia de soteriología. Próximo miércoles vamos a empezar una nueva materia, que para los que nos van a ver por las grabaciones. Entonces, hermanos, a los que nos van a ver por las grabaciones, les agradezco en nombre del Señor, en cuya presencia estoy, de que nos hayan acompañado en este estudio. Vamos a empezar una nueva materia, vamos a seguir y los espero entonces ver el próximo miércoles. Dios les bendiga, todo mi amor en el amor del Señor. Amén. Dios les bendiga.